autoinmune. ¿Qué vamos a ver? Hay muchas más. Instalar. Nosotros no la tenemos todas. Por supuesto, paralizando, creo que con eso. Pero hay otras enfermedades que activan el sistema inmune que no son necesariamente autoinmunes. ¿Okay? Es decir, no es que el sistema inmune ataca al mismo cuerpo, sino que ataca algo y por daño colateral nos cae a nosotros. ¿Okay? Ese es el caso de la cosa. A ver, cuando nosotros hablamos del dolor de artritis, dijimos que es un dolor inflamatorio que aparece en reposo y mejoramos la tranquilidad que se acompaña de principalmente. Aquí es el leído de aquí es el dolor como si ustedes tiraran una bomba atómica, empieza el dolor y ese dolor no se le quita hasta que se ve. Dolor de día, de noche, le late la querer, se pone rojo, se pone caliente, aquí no hay rigidez, aquí no hay nada. Lo que es el dolor parejo. O sea, usted tiene el dolor, desde que usted no duerme del dolor, no vive del dolor, no puede caminar del dolor, pasa todo el día con el dolor, no hay alivio porque usted camina, no hay alivio porque descanse. Eso lo diferencia de quién? Del mecánico, que alivia cuando uno descansa, porque dice, bueno, pero es que si descansa alivia, no descanso nada, no alivio nada, si estoy sentado no aguanto el dolor. Es decir, que el dolor en todos los periodos del día mientras ese proceso esté aquí. ¿Okay? Ese es el patrón de dolor de la gota. No es inflamatorio, no es mecánico, es un dolor agudo, persistente, continuo, que ya vamos a ver cómo se comporta para que ustedes sepan cuál es la clave. Pero los cristales victorianos son los que causan una... Sí, pero ya vamos para allá. Pero no es un dolor mecánico. El dolor mecánico es el dolor que aparece cuando yo uso la articulación y se me quita cuando descanso. Eso es dolor mecánico. El dolor inflamatorio es al revés. Lo que trato de decir es que ese dolor no tiene nada que ver con la actividad física, no tiene nada que ver con dormir, con levantarse, el dolor está presente en el periodo de tiempo en el cual esté presente la crisis. ¿Está claro? No, porque, bueno, ahí viene el punto. De aquí también el meta, además de que usted no se le pierda ninguna dermatoglosis, es que, es más, si hay una dermatoglosis en el hospital, yo les diré en el hospital que vayan a ver si está la cama tal para que le den una miradita a la paciente. Pero en el caso de esta enfermedad, el problema es que a todos les ponen gota es artritis, gota es lupus, gota es todo. De hecho, históricamente, la enfermedad que más tiempo tiene es la gota, y la gota le daba a los reyes por razones, pues, obvias, comían una cantidad de alimentos que no eran un problema, metabólicamente, genéticamente tenían problemas que acumulaban el ácido úrico y producían la crisis. Los pobres no les daba eso, porque los pobres no comían cosas que en general tomaban vino, nada de eso. Entonces, no tomaban licor. La cuestión aquí es que la gota fue descrita primero y todo se llamaba todo. Con el tiempo se fueron descubriendo que no era todo gota y aún así, hoy en día a todos los pacientes les dicen que tienen gota. Entonces, ustedes tienen que tener claro que yo les estoy comentando, artritis reumatoide es un dolor inflamatorio, ese es el parámetro clínico, afecta manos, esto es otra cosa. Ya van a ver. Una cosa que ustedes en la mente tienen que saber de cómo pueden conseguir la gota con el ¿okay? Afecta manos, dolor inflamatorio, rigidez matutina, artritis reumatoide. Gota, vamos. Es una enfermedad sistémica que se produce por el depósito de cristal de urato monosódico. El urato monosódico es la forma como está disuelto, va volando por el plasma del ácido úrico. El ácido úrico no va a ser el ácido úrico, va como urato monosódico nadando por el plasma y cuando se deposita produce el problema. Esto depende del nivel sanguíneo de ácido úrico. Evidentemente, si yo tengo un ácido úrico más alto, yo voy a generar, o tengo riesgo de generar una crisis de gota. ¿Okay? Sin embargo, la siguiente, solo el 5% de los que elevan el ácido úrico van a tener. Y entonces, no es una condición sine qua non tener hiperglicemia y tener gota. Es decir, no a todo lo que se le sube el ácido úrico a 7 le va a dar una gota. La gota es la enfermedad que se produce por el depósito del cristal. ¿Okay? Pero si no hay depósito de cristal, se llama hiperglicemia. Y puede ser que haya un paciente que tenga hiperglicemia y no tenga gota, sí. Porque la presencia de gota no solamente se obedece a un nivel de ácido úrico, sino que tiene un factor genético predisponente. Cuando están en quimioterapia, yo he dado a pacientes con 12 de ácido úrico, muy dolor. Porque en quimioterapia, con la destrucción
11, 12, y un dolor. Hay el temor en el riñón que puede depositarse allí y ya. ¿Ok? Así que tiene tres formas de presentación cuando nosotros hablamos de ácido úrico. La hiperuricemia sintomática, que es tener el ácido úrico alto, ya, sin manifestaciones clínicas, pero está asociado a enfermedad metabólica. Si usted tiene el ácido úrico alto, le estoy informando que usted tiene un marcador metabólico o de disfunción metabólica, como sería tener el azúcar alto, como tener hiperlipidemia, como tener la presión alta, como tener aumento de la circunferencia abdominal. Es decir, el ácido úrico ha sido relacionado fuertemente con riesgo metabólico. Entonces, hiperuricemia sintomática es un paciente con riesgo metabólico. ¿Okay? Tenemos otra presentación que es la artritis gotosa, es decir, la artritis se deposita el cristal en la articulación y produce la crisis de artritis. Y tenemos otra presentación que probablemente es la peor. ¿Por qué es la peor? Porque van a terminar en las unidades de diálisis, casi el 70-80%, que es el paciente que hace los depósitos de ácido úrico en el riñón o los hacen en directo en forma cálculo, y eso va a terminar en una insuficiencia renal terminal y en una muerte. Entonces, gran parte de los pacientes que están en las unidades de diálisis son gotas que no se tratan. El problema de la gota es que la gota el paciente no es un mal paciente, terrible paciente, no entiende. ¿Por qué? ¿Qué es lo que no entiende? Que tiene que cambiar algo. Vamos a ver. Bueno, si la enfermedad no se controla, tú puedes tener las tres cosas. Puedes tener una enfermedad metabólica, puedes tener una artritis y puedes tener una enfermedad renal por ácido úrico. O sea, las tres cosas juntas pudiesen estar sin ningún problema. ¿Okay? Es frecuente, porque evidentemente hay por favor, oír. La mujer no hace gota hasta después de la menopausia, porque los estrógenos son uricémicos, úricos úricos, es decir, que eliminan o favorecen la eliminación del ácido úrico. Después de la menopausia, la mujer tiene gota, pero comienza diferente que la del hombre. Es decir, que aquí nosotros vamos a hablar básicamente de la del hombre, pero la mujer, si llegara a tener gota, solamente con una persona mayor. Es decir, si a mí me llega una mujer con un dolor articular inflamatorio en la rodilla de 20 años, mi diagnóstico de referencia va a ser gota, tiene el ácido úrico encima. ¿Va a ser gota? No. Entonces tengan claro esto, la mujer que hace gota es la come normal. ¿Y cuál es la incidencia de un aumento en los últimos años? ¿Por qué? Por los problemas de alimentación que hay, que ahora están al alcance de la gente. Antes eran los reyes los que comían esa comilona, ahora no son los reyes, ahora es más gente que puede comer comida de mala calidad. Es la única artritis, oigan esto, oiganlo también, es la única artritis en donde se le hacen recomendaciones alimenticias, más allá de los buenos hábitos de vida en los demás, de ejercicio, lo mismo que se le repite a todos los pacientes, independientemente de cuál es la enfermedad, pero es la única donde hay recomendaciones dietéticas especiales. Es decir, yo no le puedo decir a un paciente con una artritis reumatoide que si deja de comer carne no le va a dar gota, porque eso no tiene nada que ver con la artritis reumatoide. Aquí, yo le puedo decir a este paciente que deje de comer X alimentos porque si no deja de comer las crisis van a ir. Aquí, a un paciente con artritis puede tomar la cerveza que le dé la gana, claro, cuidándose los tratamientos que recibe después de la interacción. Aquí no. Entonces, la gota es la única en nuestra eliminación de alimentos que detecta. ¿Okay? Así es. En niños es raro y se aparecen los síndromes genéticos muy raros, pero ni siquiera creo que lo vean que ayuda porque son muy frecuentes. En los hombres comienza a dar ustedes la primera crisis normalmente entre los 20 y 30 años y de ahí en adelante la historia de la enfermedad, y cuando ya son viejitos los dos pueden tener gota. Tenemos dos formas de hiperuricemia. La primaria, que es la más común, en donde hay alguna razón por la que se sube el ácido úrico que no tiene que ver con una causa conocida. Pueden ser problemas múltiples, pueden ser que la ingesta es muy alta o que hay un problema de eliminación. ¿Okay? Y la secundaria, que es cuando hay alguna enfermedad que produce aumento del ácido úrico y eso lleva a la presentación de una crisis. El hipertiroidismo, la ingesta de algunos diuréticos de forma excesiva puede aumentar el ácido úrico y eso puede condicionar una crisis. Pero la más común es la primaria. ¿Okay? A ver, el ácido úrico es un ácido de pH de 5.8. El nivel
de lo que yo produzco internamente y de qué tanto puedo eliminar. Si yo mantengo ese equilibrio, todo va a estar bien y no va a haber problema. ¿Qué pasa más adelante? Cuando yo aumento el meta de purina, o aumenta la producción endógena de purina, o disminuye la excreción a nivel renal o intestinal, ¿qué va a pasar? Sube el nivel del ácido úrico y entonces empiezan los riesgos o los productos. Vamos a ver los pasos. ¿Cómo hago yo para subir exógenamente, es decir, para ingerir mucha purina? Pues con la comida. ¿Qué alimentos son ricos en purina? Pues la primera, no, olvídense de eso. Receté toda esa información. La cerveza. Si usted se toma una o dos cervezas, usted está invirtiendo de cerveza. Le voy a hablar de las comidas que por poca cantidad van a ganar. Las comidas de mar, mariscos, en líneas generales, camarón. Dígame a mí, dos camarones te dieron. Las fiambres, chorizo, mortadela, jamones, eso en pequeña cantidad produce crisis. Y la idea de que la carne, el tomate, el pimentón produce crisis, pues es un poco más de mito urbano, porque tú por comerte un bistec no te va a dar una crisis de bolsillo, porque la cantidad te comete media vaca, o medio guacamole de tomate, o medio guacamole de pimentón, porque las cantidades que se consumen para poder desencadenar una crisis tienen que ser grandes. Vayan haciendo la lista de alimentos. Además de eso, la producción endógena de purinas. ¿Qué produce endógenamente purina? Lo principal, la obesidad. Si yo soy obeso, yo tengo una producción de purina mucho más alta que el que no es obeso. Además de eso, las enfermedades hematológicas les mencioné, si yo tengo una leucemia y tengo 100.000 de glóbulos blancos y me ponen una quimioterapia para descubrir esos 100.000 para que me queden 5.000, ¿para dónde se van ese purina? Van a liberarse en el torrente circulatorio de manera aguda. Si el riñón no está funcionando adecuadamente, el líquido para la excreción, voy a subir rápidamente el nivel de ácido úrico endógeno y puedo provocar una crisis. Entonces tengo la ingesta y la producción endógena generada por esta actividad de la ingesta. Y la excreción. ¿Por dónde se elimina el ácido úrico? Por el nivel intestinal, una pequeña cantidad. Hay unos transportadores específicos para eso, pero el problema principal ocurre en el riñón. Vamos a ver la siguiente. Si ustedes se imaginan que eso es una nefrona, bueno, este pedazo de la nefrona con el círculo próximo, ahí está la cápsula de bomba, si lo ven parece una llave. Ok, cuando yo tengo una filtración glomerular normal, es decir, yo filtro todo lo que el glomérulo llega, pasa hasta acá, normalmente. Tengo unos transportadores que se llaman URAT1. Esos URAT1 se encargan de reabsorber, secretar, reabsorber. Finalmente, yo elimino el 8 al 12% del ácido úrico y en ese proceso de excreción de absorción pues queda esto. Y así mantenemos el equilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos alguna enfermedad que nos altere? Primero, insuficiencia renal. Algún grado de insuficiencia renal en la filtración glomerular puede provocar que yo tenga un aumento de disminución en la filtración glomerular y si yo disminuyo la filtración glomerular, disminuyo la excreción de ácido úrico. Un paciente hipertenso crónico que tiene ya daños del glomérulo puede tener disminución de la filtración glomerular y ya con disminuir un poquito, yo estoy disminuyendo la excreción que va a ser menos efectiva. Dale la siguiente. Además de eso, el uso del diurético. Cuando yo uso diurético, comúnmente lo usamos por enfermedades asociadas a la retención hídrica, podemos disminuir la secreción de ácido úrico, es decir, yo reabsorbo el 98 al 100% y todo eso se queda bien. Pues por supuesto voy a tener elevación del ácido úrico, de la siguiente. O cuando tomo aumento la reabsorción, es decir, yo tomo licor y automáticamente me está dando el torrente circulatorio más del 60% del ácido úrico que tenía que haber sido eliminado. Evidentemente, ahí está el torrente. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que tiene un fallo definitivamente en la sensibilidad de estos receptores o de estos transportadores y que ante estímulos externos modifica la eliminación del ácido úrico y va de base. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa si se eleva? Porque baja el punto es que algo eleva el ácido úrico, ya dijimos que puede ser porque se produce mucho, porque comemos mucho o porque no se elimina. ¿Qué pasa con eso? Recuerden que el ácido úrico está en forma ionizada y se va a molar como un sólido de sangre que son estas bolitas. Cuando el nivel de ácido úrico está en 6.8 o menos, está así, va volando, no está dando problema. En 5 está bien, en 5.5 está bien.
pasa? Si él aumenta más de 6.8 o aumenta bruscamente más de 6.8, se va a volver cristal. Y un cristal es pesado y se va a buscar dormir y descansar. Vamos a ver los meses de descanso. Pues busca nada más y nada menos el riñón, que es a donde va a parar prácticamente toda la articulación. ¿Por qué busca la articulación? Porque la articulación de poca agua, que es más de poca agua, el pH es más compatible con él, tiene poco electrolito y tiene mucho colágeno. Ese es el sitio predilecto para el depósito de cristales de hidratos. ¿Qué pasa si se deposita? ¿Qué creen ustedes que pasa si alguna agujita llega a un sitio de nuestro cuerpo? ¿Llega aquí? ¿A cuál? ¿Al adaptativo o al inerte? ¿Ah? ¿A cuál activa? Si a mí me entra el cuerpo extraño en el... Vamos a ver, al diafragma, están durmiendo. Al presentador de antígeno. Al innato. ¿Y quién es el sistema inmune innato? Dígame un protagonista de eso. Árdale, te fuiste con los más especializados de los innatos. Ajá. El neutrófilo, ¿cuál más? Falta uno. ¿Ah? El macrófago, que es uno de los más importantes, porque el macrófago lo llaman, los neutrófilos están donde están circulando. Y el macrófago tiene que ser la naranja y es el tutorio. Entonces, el macrófago detecta los cristales, dice, hay una emergencia, viene el neutrófilo llega, ¿y qué es lo que hacen ellos? Fagocitan los cristales, se los comen. Cuando ellos recogen esos cristales, ellos detectan que hay un problema, liberan ¿qué? Muchas citocinas. Y esas citocinas proinflamatorias van a generar un proceso inflamatorio hasta que esos macrófagos no se coman todos esos cristales. Y se degradan todos esos macrófagos y esos neutrófilos en larguísimas paradas. ¿A qué se pudiese parecer ese cristal? Cambien ese cristal por favor. Lo mismo. Entonces, clínicamente, muy parecido a lo que ocurre en un proceso infeccioso. Pero vamos a ver la foto que es mucho más difícil de diagnosticar. Porque es la inmunidad innata que está actuando contra un agente extraño, que está fagocitando, que está liberando citocinas. Entonces, eso va a hacer que se genere un proceso inflamatorio local que va a dar calor, rubor y edema. Es caliente, doloroso, muy doloroso y muy elevado. ¿Okay? Hasta que todo ese material no se degrade, se acaben todos esos neutrófilos y se vuelvan nada, ese proceso va a estar aquí. ¿Cuánto tiempo puede tardar eso si se resuelve eso? Una semana, unos 10 días, y luego así no le pongan nada y eso se va a hacer. ¿Okay? El proceso va a ceder cuando termine de consumirse todo lo que estaba allí y lo que se degrade todas las células. Así es. Este cuadro es muy importante porque para mí, y me perdonan que me gusta esa mano, pero para mí es fundamental que ustedes sepan diferenciar el patrón. Cuando yo les hablé de artritis inflamatoria, les dije comienza por las manos, que va sumando, rodilla, tobillo. ¿Les dije alguna vez que se les quitaba el dolor? Les dije, ¿se les quita el dolor y empieza? No, ¿verdad? El dolor va y así, mamá. Imagínense una curva en ascenso. Va afectando más articulaciones, va incapacitando más, nunca se le va a sufrir. Va a doler más de día o de noche. Va a doler más de noche, va a amanecer en la mañana con dolor, en la medida que calienta se mejora, pero el dolor va a ir de abajo arriba, siempre empeorando. Aquí, esto es la clave para que ustedes nunca se confundan entre una artritis y una. Vamos a parar aquí para que sepan. Ok. Este es el valor normal de ácido úrico. ¿Okay? Fíjense ustedes, este paciente tenía el ácido úrico un poco más por encima, probablemente 100. Se hartó, se fue de fiesta, se tomó una cerveza, se comió unos choripanes con bastante salsa. Y eso hizo que la ingesta de purina aumentara, y una de las causas en donde el aumento brusco de la purina aumentó el nivel de ácido úrico, el ácido úrico del paciente. Cuando aumenta el nivel de ácido úrico comienza la crisis y se activan los mecanismos inflamatorios del sistema inmunitario. Este sistema inmunitario va trabajando, se va comiendo todos los cristales hasta que se degrada. Cuando se degrada, miren lo que pasa, resuelve la crisis. El paciente baja el nivel de ácido úrico, puede bajar espontáneamente, puede llegar por debajo del valor normal. Es decir, aquí les estoy diciendo ya, si yo tengo un ácido úrico normal, ¿me excluye el diagnóstico de gota? No, porque depende del momento en donde tomen el ácido úrico. Es
crisis se detona por un aumento, una elevación aguda del ácido úrico, va a durar días o semanas y luego se va a resolver. Si yo le pongo algún tratamiento, este periodo va a ser así, va a bajar más rápido, ¿ok? Pero va a ser igual, o sea, va a haber una crisis. La crisis se va a acompañar de un periodo de asintomático, hasta que vuelva la nueva crisis, ¿ok? ¿Cuándo? Vamos a ver la siguiente. ¿Qué es lo que me interesa que recuerde? Que se comporte en forma de crisis. A mí me dio una crisis hace 6 meses, me pone el pie mal, dolor, horrible, tal. Se me pasó a la semana y después de que un dolor no, perfecto. Sin nada. ¿Cuándo volvió a aparecer el dolor? Hace 2 semanas y estoy otra vez con la pierna que no la aguanto. Y entre crisis y crisis usted estuvo perfecto. ¿Okay? Entonces, tengo periodo de crisis, la de la siguiente, con periodos sin artritis y síntomas. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? En la medida que la crisis va apareciendo, vamos sumando el tiempo, vamos a poner en 10 años. Al principio se van a hacer años, 1 año, 2 años, 3 años entre crisis y crisis. Si van apareciendo más crisis, el periodo de intercrisis va a ir cerrándose y puede ser que lleguemos a tener crisis mensual. O sea, de tener años de diferencia, en la medida que el tiempo va pasando, la enfermedad va progresando y las crisis se van acercando. ¿Okay? Entonces, esto es un patrón clásico de gota, artritis intermitente. La artritis reumatoide y la artritis de lupus son artritis también que van de forma progresiva y insidiosa. ¿Okay? Vamos a ver entonces la manera. ¿Está claro esto? Sí. La forma de la presentación, hiperglicemia, que es la forma sintomática, la gota aguda. Fíjense, vamos imaginando la gota aguda, que pasa a una segunda fase que es la gota intercrítica, y la gota que pasa acá, que es la fase final de la enfermedad. Pasa a la siguiente para que vean el dibujo doloroso que hice. Pero para que vean, la gota aguda es la primera crisis. Entre crisis y crisis que hay, esto puede durar 10 años. Entre esta crisis y la segunda, puede ser 10 años. De hecho, el paciente se le pregunta, ¿usted tiene esta crisis? No, yo no tengo más nada. Pero usted tuvo alguna lesión. Si yo me caí con andobatis y me inflamó el tobillo. ¿De te inflamó el tobillo con andobatis? No, pero yo apenas me hice y ya se me inflamó el otro día, estuve hace 1 semana. Me pusieron hasta un yeso y me dijeron que era un esguince. Eso no fue un esguince, eso fue la primera crisis. Después que aparece la primera, fíjense la fase intercrítica, ¿qué es esto? Crisis, descanso, crisis, descanso. Hasta que llega el buen día que dice, cuerpo ya no aguanto más. Y eso era la fase crónica, no tiene crisis y todo. ¿Okay? El paciente que no se controla, el paciente que no toma atención al tratamiento, el paciente que no se cuida, va a llegar a esa fase, y esa es una fase de... ¿Ustedes se imaginan estar en purgatorio? ¿Cómo se ve purgatorio? ¿No tienen idea que es purgatorio? Sí. Es el sitio donde tú esperas pagar tu culpa para llegar al cielo. Estás un diablo que se está quemando los días. Purgatorio que se recuerda a tu paciente. Vamos a ver. Es decir, que pagas todas las cosas, las imprudencias que cometes cuando le botas. La gota aguda es el primer ataque de gota. Fíjense esa gota, ese pie. Eso se llama podagra. Es la primera metatasia podagra, es la más común. Clásicamente en los libros dice que esa es la primera ataque, aunque no es tan, puede ser tobillo, puede ser una rodilla, pero bueno, por frecuencia esa es la que más se da con la primera crisis. Fíjense, se pone cierto hueso caliente, rojo, muy doloroso y tiene un inicio agudo. ¿Qué quiere decir un inicio agudo? Cuando el día súper agudo. Paciente se acostó, después para la semana se acostó, pero no cuento nada. Y en la mañana, en la madrugada, como a las 5 de la mañana, le levanta como si hubiera mordido una rata. Y ese dolor, y lloran, y se desesperan, y que no aguantan, porque es un dolor que va tan intenso, que le lleva a consultar casi de inmediato, claro, porque saben que ya es gota y ya dicen, perdón. Puede tener fiebre, dolor de cabeza y malestar. ¿Por qué se puede confundir eso? Yo tengo fiebre. Porque es igualito, porque ¿qué media es el proceso inflamatorio? El sistema inmunitario, ustedes no creen que no se les nota cuando se va, sí se les nota. El sistema inmunitario activa este proceso y puede producir entonces un cuadro similar a un cuadro infeccioso y va a dar también fiebre, ¿ok? Y se puede confundir fácilmente con una infección. Pasa la primera crisis, más adelante. Esta es la primera crisis. Miren este pie, no se les olvide, tiene ese tobillo, ¿cómo se ve?
la fase intercrítica empieza la crisis y, bueno, vuelve el tobillo que te duele primero. Pero después que pasan de crisis, te da la rodilla también. Y ahora te está dando el tobillo, rodilla y la otra rodilla. Y te va sumando articulaciones. Cuando llegas a la fase final de la intercrítica, ya te duelen hasta más en cada crisis. En la medida que las crisis van avanzando, las articulaciones que te van afectando van haciendo más. Es decir, se va volviendo más grave. Más dolor. Hasta que llegamos a esta fase, que es verdaderamente terrible. Aparecen los dos. Empieza un buen niño, el tocar empezar en otra fase. Llegaste, te dio la crisis, si tienes una crisis en un ojo, por ejemplo, y cuando la crisis se resuelve, te da un bebé. Y entonces te da un pie, la próxima crisis, y cuando la crisis se fue, te devuelve un chichote. Ay, papá. Ya esa fase se llama atofasia crónica, y los tofos se relacionan con el alma articular. Cuando ustedes vean un tofo, le pasan esa articulación libre. Ya eso es daño. Además de eso, este paciente va a tener dolor todo el tiempo. Ya este paciente no se va a comportar con crisis, este paciente va a tener dolor más crisis, es decir, ya no va a tener periodo de alivio, va a tener dolor, crisis, dolor, crisis. Va a ser muy fuerte, muy terrible, y la mayoría se arrepiente de todos los pecados en este momento. Claro. Bueno, esto no lo hemos visto, pero cuando lo veamos yo les vuelvo a comentar. Esto es un tofo, que si hubiese puesto zapatos, esto es un tofo, esto es un tofo. ¿Cómo se sienten los tofos? Tú, como piedras, están debajo de la piel. Como las calcinosis, pero las calcinosis son de calcio, los tofos son de citrato monosódico, de ácido úrico, y también se pueden romper, y también botan un material similar al que y calcinosis. Bueno, aquí estamos bien utilizados. Y esto es un material que es como tiza rayada con agua. Una cosa, tiza de blanca, de la que se usaba antes. Fíjense cómo está. A ver, esto es lo anterior. Fíjense, fíjense que esto es todo, puede ser pequeño, fíjense que esto. Y fíjense cómo se ven superficies blancas, no me la piel porque son verticales, están aquí. En las orejas pueden salir. En los estéticos, ¿cómo le ponen un zapato en una piedra? Puede ser cualquier parte. Pensar que medir el ácido úrico para hacer diagnóstico es la manera correcta de hacer diagnóstico. La manera correcta de hacer diagnóstico es recordar la lámina de la curva, la crisis, etc. Es una artritis intermitente, eso es todo lo que ustedes tienen que saber por mayoría de frecuencia. La artritis intermitente más frecuente en la gota. Hay otros cristales que también dan artritis intermitente, pero son más raros. Lo cierto es que la intermitencia es el parámetro más importante, pero si yo tengo manifestaciones clínicas con hiperglicemia, puedo decir que gota. Ahora, si yo no tengo, si hay manifestaciones clínicas pero no hay hiperglicemia, también se glicemia. Es decir, el diagnóstico de gota no lo hago por el ácido úrico alto, lo hago por el patrón que tiene la enfermedad. Evidentemente, si tengo el ácido úrico alto, voy a hacer un diagnóstico. ¿Qué debo hacer? Seguir monitorizando el ácido úrico. Ese paciente en algún momento lo va a subir y lo vamos a ver. Esto es el gol estándar. Deberíamos tomar muestra de líquido sinovial, procesar en un microscopio luminescente y fíjense, esto aquí se supone que debe haber un macrófago que está comiendo, esto se ve, y cuando están paralelas compensadas, ellos se ven amarillos, está permitido la respiración. Fíjense que es militar, está paralela, y está permitida la respiración. Este es el diagnóstico, lo que pasa es que aquí no se hace, la verdad, no lo tenemos a mano. Entonces, nuestro diagnóstico clínico, que no es si usted se aprende ese cuadro, usted no se le va a tomar una gota más. ¿Qué debemos hacer además? Pues estudiar el líquido sinovial. Si se le saca el líquido, usted trauma todo lo que saca el líquido, para más el líquido como techo. Te voy a pensar. Tiene en cuenta una camarita elevada, fiebre, infección.
asociación casi que puedo apostar. Me dice apostar todo lo que tengo, mucho, para decir un paciente con gota desde que se diagnostica hasta que muere, hace alguna de esas enfermedades, no puedo apostar. Porque es una enfermedad metabólica. Y como enfermedad metabólica, pues va a estar acompañada de la diabetes. ¿Ok? Y te veo la radiografía. Esto, a los que les gustan las cosas viejas, porque yo creo que ya esto es un paso, y esto es una articulación. Es como si un paso se mordía un pedazo de la articulación. Esa es la imagen, a ver, miren esto, aquí hay un tono. Fíjense qué pasa aquí, en el pan, y se lo comen. Aquí, a diferencia de otras enfermedades, el espacio articular puede estar reservado, debe el espacio. Pero la articulación se destruye como si fuera un mordisco. Para nosotros siempre es un mordisco. Un mordisco, lo que caracteriza esta enfermedad, la hidrocefalia. Cuando yo vea eso, hay un topo, si yo pudiera ver la ya en la fase científica no va a haber topo, no va a haber nada particular. Es decir, que si yo tengo un paciente en la fase científica, yo lo hago entender y hago que se minimice el riesgo de la nariz y solito de llegar. Se puede evitar porque la enfermedad se detiene en el momento en que yo logro controlar la actividad segura. ¿Y cómo la controlo? Hay medicamentos que nos ayudan a evitar la crisis, hay que utilizar medicamentos que van en el ácido úrico, por supuesto que van a controlar la hipertensión, la diabetes está presente, pero esto es muy importante. No puedo comer, no puedo tomar cerveza, es la licor que más produce crisis, no puedo tomar vodka, la vodka tiene una alta tasa de aumento de la purina, debo evitar bebidas con fructosa como gaseosa, jugo de fruta, soda, ketchup, salsa de tomate, y marisco y agua mineral. Estas son cosas que más podrían generar una crisis aunque sea pequeña cantidad. Digo que no está la carne roja, no está el bistec, no está el tomate, no está el pimentón, es decir, un paciente que se come en cantidad razonable. Debo aumentar la ingesta de agua. Lo más importante es que los pacientes con gota hacen crisis entre más deshidratados están. ¿Qué pasa si bebo cerveza? Lo inhibo era una antibiótica y lo inhibo pero parejo. Un paciente que es una persona que empieza a tener, por ejemplo, básicamente, una persona